Este episodio de La Base no es periodismo, es un ejercicio de propaganda rusa de manual de la RT. Una investigación de The New York Times revela que la implicación de Estados Unidos en la guerra fue mucho más profunda de lo que se creía. Bueno, así comienza el artículo de The New York Times en el que se detalla la investigación que prueba la enorme implicación de los Estados Unidos en la guerra ruso-ucraniana. La manipulación principal de esta introducción es la omisión del contexto esencial, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. En cambio, Pablo Iglesias presenta la extraordinaria asociación de Estados Unidos como si surgiera en un vacío, ocultando que son una respuesta directa y legítima amparada por el artículo 51 de la ONU. Luego utiliza el término de guerra ruso-ucraniana, que repiten insistentemente, cuando es una falsificación de la realidad. No es una guerra simétrica entre dos partes iguales, sino una invasión de un país soberano por otro. De esta manera, diluye la responsabilidad del agresor y prepara el terreno para la siguiente manipulación, que es fabricar un escándalo donde hay ayuda legítima. El enclave militar fundamental para las operaciones de apoyo estadounidense al ejército ucraniano fue la base estadounidense en Wiesbaden, Alemania, que proporcionaba al ejército de Ucrania las coordenadas de las fuerzas rusas. Casi nada. O sea, nos presenta esta ayuda como algo escandaloso y oculto, ignorando que durante meses el Occidente advirtió públicamente a Rusia que si invadía habría consecuencias severas como sanciones y apoyo militar. ¿Se imaginan que Rusia hubiera atacado la base de Estados Unidos en Alemania como represalia? Bueno, esta pregunta retórica es muy manipuladora. Califica una potencial agresión directa de Rusia contra Alemania y territorio OTAN como una represalia, implicando que la ayuda occidental justificaría tal ataque. Es una distorsión que blanquea esa potencial escalada rusa, culpando de nuevo a la víctima y a sus aliados. Y antes de analizar una sola palabra del artículo, que habla de tensiones y complejidades y también de la propia agencia ucraniana, impone una etiqueta falsa de guerra proxy como la conclusión fundamental e indiscutible. Bueno, hoy en La Base analizamos una investigación de The New York Times que viene a decir básicamente que la guerra ruso-ucraniana ha sido en realidad una guerra proxy de los Estados Unidos contra Rusia. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? ¿Habéis visto cómo lo recalca una y otra vez? Pues precisamente vamos a desgranar un poco los puntos principales de esa investigación del New York Times, porque Pablo, a veces lo de proxy se queda hasta corto. Sin ningún análisis, redobla la conclusión inicial diciendo que incluso llamarlo guerra proxy se quedaría corto. Y la forma en que Zugasti presenta el título y la intradía del New York Times es una manipulación total diseñada para distorsionar la realidad desde la primera palabra. Veamos cómo. Todo tuyo, Zugasti. Este pasado sábado, el New York Times publicaba una extensísima investigación y la titulaba The Partnership, la asociación militar secreta de Estados Unidos con Ucrania, sería el titular completo. Bueno, en realidad el título es La asociación, la historia secreta de la guerra en Ucrania. Pero Zugasti omite esta segunda parte y se inventa su propio titular completo, que es la Asociación Militar Secreta de Estados Unidos con Ucrania. De esta forma, al borrar el contexto, la invasión e inventar un título centrado en una asociación militar secreta, elimina la causa, que es la guerra iniciada por Rusia, y presenta la relación de Estados Unidos y Ucrania como algo inherentemente sospechoso y listo para culpar a Estados Unidos. La entradilla que presenta la pieza ya es prometedora. Esta investigación del New York Times revela que la implicación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania fue mucho más profunda de lo que se creía. En realidad, la entradilla se traduciría como: esta es la historia no contada del papel oculto de Estados Unidos en las operaciones militares ucranianas contra los ejércitos invasores de Rusia. Pero Zugasti ignora por completo esta frase crucial y la sustituye por una que ya califica de prometedora, que es: esta investigación revela que la implicación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania fue mucho más profunda de lo que se creía. Esto no se puede ni llamar traducción, es una manipulación total del subtítulo. O sea, elimina la frase clave contra los ejércitos invasores de Rusia,
Zugasti borra al agresor. O sea, Rusia desaparece de la ecuación inicial y elimina la naturaleza defensiva, oculta que las operaciones ucranianas y la ayuda son una respuesta a dicha invasión. Y sin el contexto de la invasión, la implicación profunda de Estados Unidos suena a interferencia o incluso causa del conflicto, y no a lo que es y lo que además dice el texto, que se descubrirán detalles hasta ahora no públicos de la ayuda a Ucrania en su legítima defensa. En esta introducción vemos cómo Zugasti no traduce ni informa, y junto a Iglesias mutilan y falsifican el contenido original del New York Times. Es más, se inventan descaradamente contenido, sustituyen frases clave para eliminar por completo el contexto fundamental de la invasión rusa. El objetivo es claro: usar fraudulentamente el prestigio del New York Times para vender la narrativa del Kremlin y la ayuda a la víctima como la causa del problema, borrando la responsabilidad del agresor. Esto es propaganda en estado puro. Si os ha gustado este análisis, por favor, darle al like, escribir un comentario y ayudarme a difundir este vídeo. Hasta la próxima.